Bienvenidos a Bojanini Experts Table, episodio número 42. Hoy tengo el placer de tener unas excelentes personas acá dentro del grupo hoy de este programa. Tengo al doctor Álvaro y a la doctora Jenny, ya nos vamos a saludar. Y el día de hoy vamos a tratar una serie de preguntas que nos han hecho a través de las redes. Y pues vamos a descifrar este tema y esperamos que ustedes nos acompañen aquí en la mesa. Entonces, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Súper. Yo aquí, reintegrándome a estos podcasts. Desafortunadamente había estado un poquito incapacitado, una pequeña cirugía por hacer deporte. Como yo siempre he dicho, el deporte es nocivo para la salud. Pero me operé para seguir haciendo deporte. Sí, para seguir siendo profesional del deporte. Para seguir haciendo profesional del deporte, pero bueno, ahí vamos. Bueno, nos alegra mucho esa recuperación y es un placer volverte a tener acá en el grupo. Gracias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, mi doctora Jenny. Bueno, el día de hoy vamos a tener una serie de preguntas. Vamos a arrancar con algunas preguntas de la parte de pelo. Nos han hecho las siguientes preguntas. Me hicieron recientemente un trasplante, dice la persona que escribe, trasplante de pelo y se me está cayendo el pelo. ¿Es esto normal? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esa pregunta es súper interesante porque yo creo que siempre que hacemos microinjerto va a ser siempre una de las cosas que más les recalcamos a los pacientes, que se les va a caer pelo, porque después de ellos ver que les ponen pelos nuevos, como a la tercera o cuarta semana empiezan a caérseles. Y esto es normal, esto es totalmente normal porque pues es el momento donde los pelitos trasplantados tratan de ponerse como en el mismo ciclo de crecimiento, y eso es un proceso porque todos no vienen del mismo ciclo, entonces se demora alrededor de un año en que ellos como que emparejen. Pero además es muy impactante, ¿no, doctor? Sí. Para el paciente verse así. Sí, sobre todo porque el paciente cuando sale con sus pelitos medio nuevos, al final él ya se está imaginando que se va a ver así, claro, dentro de muy poco tiempo. Y la verdad que no es así. Ese es un proceso, no sé si la pregunta incluía que era recién operado o si ya lo habían operado, pero dejó No era específico, pero yo creo que es importante tener en cuenta eso, porque yo creo que sí, la pregunta viene muy al momento posterior o no, porque hay procedimientos, pero también hablemos qué puede pasar un poco más adelante. ¿Qué más adelante? Bueno, eso es importante, lo que decía Jenny, que en la tercera y cuarta semana el pelo, pues obviamente se empieza a caer, pero si el bulbo ya está ahí fijo, ¿qué es lo importante del implante? Pues obviamente va a empezar a crecer normal como el otro pelo, ya al ritmo y al ciclo del pelo que ya esa persona viene teniendo. Pero si me voy un poquito más allá de la pregunta, que la pregunta puede ser, sí, me operaron hace, no sé, cierto tiempo y de un momento a otro se me empezó a caer también el pelo, pues hay que aclararle siempre a estos pacientes que así se vean ya bien con el pelo, que es lo que sucede con mucha frecuencia tú que eres la implantóloga, al paciente a veces se ve también que tiende a suspender el tratamiento médico. Se les olvida. Se les olvida que tiene que continuar con el tratamiento médico. Porque si no, pues obviamente ya cuando al paciente se le explica que tenemos dos tipos de pelo, que el pelo se saca de la zona que no tiene la enzima, que por eso jamás se va a caer, con mucha frecuencia se ven bien, tienden a suspender el tratamiento médico y cuando eso ocurre, pues digamos que el original de la zona, pues que sí tiene ese tipo de enzima, hace que el pelo se empiece a caer y va a quedar solo el implantado. Entonces, hay que siempre aclarar a los pacientes que me imagino, obviamente, eso acá en el centro, cuando el paciente llega a su cirugía, la doctora Jenny siempre le recalca y le recalca y le recalca que siempre tienen que continuar con el tratamiento médico. Pero sí, eso es bastante interesante porque incluso después de darles muchas veces e insistirles con la información, yo creo que es impactante para el paciente verse en los primeros días como con su pelito nuevo, que de pronto de la nada empiece a caerse y a caerse también parte de él, pues por el estrés de la cirugía. Yo creo que también queda como en la mente lo que se acaba de hablar ahorita del injerto, o sea, es una unidad folicular que se está ingresando a la piel y yo siento por la pregunta que está pensando como que se me salió todo el injerto. Claro, ¿sí? Claro. Y realmente si el injerto fue bien colocado y el cuidado fue el adecuado, está ahí y realmente ese bulbo que es como la raíz de un árbol,
va a volver a dar posibilidad para que el árbol vuelva a crecer, en este caso el pelo. Y lo que dice Álvaro también me parece muy cierto. O sea, nosotros en el centro trabajamos mucho también en el cuidado del resto del pelo, porque sí, listo, te implantaron acá unos, pero los de acá también tienen esa tendencia y hay que hacerles también tratamiento médico y posterior también hay que asistir a los controles y seguir haciendo los tratamientos que somos muy enfáticos en esa parte. Por ¿cierto? supuesto. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta que también tiene que ver con pelo. Veo que la gente tiene como muchas dudas sobre este tema y eso es muy importante que las aclaremos. Y es, alguien me menciona que se está quedando calvo, pero que también ha escuchado que hay muchos tipos de calvicie. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Yo creo que esa es la importancia de cuando estén presentando esos síntomas, poder verlos en una consulta, porque es ahí donde vamos a definir qué tipo de alopecia está presentando el paciente, aunque la calvicie, pues digamos que la más frecuente es la alopecia androgenética, donde el paciente se ve con entraditas, se ve que se le está abriendo el vértex o la coronilla más bien, y el papá, los hermanos también presentaron pues como el mismo tipo de alopecia, pues efectivamente no solamente existe esa, y pues es en una consulta dermatológica donde vamos a definir qué tipo de alopecia esté presentando el paciente. Yo voy a hacer ahí, de pronto voy a ampliar lo que estamos diciendo y es, digamos que en términos generales clasificamos como dos tipos de alopecia. Unas que son cicatrizales, o sea que en el cuero cabelludo se produce como un proceso inflamatorio donde deja una cicatriz y se pierde el pelo, y hay diferentes enfermedades que pueden causar esto. Y hay otro tipo de alopecias en donde no ocurre esto, o sea, no hay cicatriz y también abre un capítulo inmenso, tanto que a nivel de pelo tenemos libros completos de todos los tipos de alopecia. Por eso es importante, ante la duda, consultar. La valoración es lo más importante para saber qué tipo para de alopecia. enfocar bien el tratamiento. Sí, eso. Ahora, claro que una de las cosas que cada vez me llama más la atención a mí, hoy en día muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, están llegando a la consulta, no sé si te pasa lo mismo, que llegan a los 20, 21, 22 años y dicen, mi papá es calvo y yo no quiero de forma ser preventiva. Sí. Es una cosa que cada vez lo veo más en la consulta. Totalmente. Porque dice, yo no quiero ser calvo, mi papá es calvo, mi mamá es calva. Voy a empezar a hacer algo. Voy a empezar algo desde ya. Entonces, pues obviamente lo que dijo Jenny ahorita es cierto, pues la calvicie más común es la alopecia androgenética y esa es la que la gente ve y dice, no, en mi casa no, yo no quiero ser calvo como mi papá, mi mamá, mi abuelo, lo que sea. Entonces, cada vez están llegando más, digamos, de forma preventiva, tanto los hombres como las mujeres a ciertas edades más tempranas. Pero lo que tú dijiste también es cierto y lo que dijo Jenny, o sea, una de las cosas más importantes es, pues obviamente, valorar al paciente para saber qué tipo tiene de alopecia y de acuerdo a esto, pues manejarle ya pues el tratamiento adecuado para cada persona. Y ya que estamos hablando de esta posibilidad temprana de manejo, en el caso de las alopecias androgenéticas, ¿qué han visto ustedes? ¿Sí ven que arrancar temprano de beneficios? Sí, claro. Lo da tanto como para tratar de, porque el enfoque siempre va primero en tratar de detener el avance de la alopecia, después en engrosar algo de pelo, de sacar pelo nuevo. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo a cierta edad es que puedo empezar a pensar en darle tratamiento quirúrgico al paciente con un microinjerto. Para mí es fundamental que de forma temprana empiece el tratamiento y poderlo llevar hasta los 28, 30 años donde ya podamos hacer un microinjerto. Entonces, para mí, el tratamiento preventivo que damos es fundamental. ¿Y no les ha pasado que algunos pacientes muy juiciosos que siguen bien las indicaciones, hacen los tratamientos, de pronto van evolucionando tan favorablemente que realmente recuperan muchísimo? Totalmente, incluso que no requieren hacer después un tratamiento quirúrgico. Sí, eso es cierto. Cuando llegan los pacientes, sobre todo jóvenes, con mucha frecuencia, a veces yo les digo, mira, te puede llevar una sorpresa con solo el tratamiento médico y con mucha frecuencia se la llevan. Pacientes que simplemente ya nos dedicamos a mantener lo que tenemos, lo que se ha sacado y no van a llegar pues prácticamente nunca a una parte quirúrgica. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta parte que hemos discutido de pelo.
Tengo otra serie de preguntas. Vamos a cambiar un poco de tema. Ya nos vamos a salir del tema de pelo. Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué procedimiento dermatológico no te harías? Ay, bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Va como porque en contra usualmente hablamos de lo que sí. Sí, respondemos es la otra, que nos haríamos. ¿Qué no? Pero yo creo que tal vez ya en algún otro episodio nos habían preguntado algo muy parecido. Y yo creo que una de las que jamás me haría serían estos peelings súper agresivos, químicos, donde se produce casi una quemadura. Ese ni me lo haría ni lo recomendaría nunca. A ver, Álvaro, Bueno, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Jenny. Yo creo que eso está incapacitado mucho tiempo. Jenny me roba mis ideas aquí de la mente, porque yo iba a hablar precisamente de los peelings que se hacían antes, pero ahora, y también podía hablar obviamente de la época en que los láseres que se hacían antes, que eran pues totalmente ablativos, totalmente agresivos, pues que te lo digo porque pues yo los hacía, mas no me lo hubiera hecho. Pero los hacías porque en ese momento porque era en ese como momento era pues obviamente la opción. La mejor opción que teníamos para que darle al paciente para pues mejorar parte de su cicatriz y sus cosas en la piel. Pero yo veía cómo quedaba el paciente y yo para mis adentros decía, gracias Señor por esta piel bendecida, Señor, no me lo haría. Que no la necesita. Que no la necesita. Pero yo creo que ese tipo de procedimientos no me los haría. Yo, en el caso mío, ¿qué podría adicionar? Porque también estoy de acuerdo con ustedes. De pronto yo no me colocaría materiales de relleno de esos que no se degradan. Totalmente de acuerdo también. Yo, digamos que dentro de la práctica he tenido pacientes con materiales que incluso a veces no tienen claro qué les pusieron y que se acumulan, forman nódulos, o sea, como bolas, se localizan en sitios que no era el deseado e incluso son difíciles de manejar, ¿sí? Entonces yo pienso que evitar como ese afán de pronto de ir a algún sitio y no tener como la seguridad de que te van a poner. Bueno, yo creo que ese es un punto importante. Ya hablando un poquito, digamos, saliéndonos de la pregunta de qué cosa no nos haríamos, yo de pronto también sugeriría estar muy seguro del profesional que me va a aplicar o hacer cualquier procedimiento y pues del lugar. Yo creo que eso también es importante. Entonces, no solamente el procedimiento, sino estar seguro de que quien me lo va a hacer, el lugar donde me lo van a hacer, están calificados para hacerlo. Sí. Afortunadamente, cada vez vemos menos esos casos, ¿no? De colocarse cosas que no sean adecuadas para la piel. Tal vez todas las cosas que se han dicho, no solamente aquí nosotros a través de esos podcasts, sino también cosas que se ven en la televisión, de cosas que le dicen al público, mira, este tipo de cosas es totalmente perjudicial para tu salud, puedes terminar en problemas severos. Entonces, cada vez la gente le va quedando más eso en la cabeza y cada vez ya se fijan un poquito más en los sitios donde van y cada vez les exigen al paciente, al médico, que les muestren qué le van a colocar. Además, yo se lo recalco a mis pacientes. Yo le digo, mira, tú tienes la obligación de preguntarme a mí y preguntarle al médico que te esté tratando, muéstrame qué me va a colocar, y el profesor y el profesional no tiene por qué molestarse. Y yo también diría que es importante cuando se tiene la consulta médica antes del procedimiento contar quién es el paciente, ¿sí? Porque a veces, no sé, por ejemplo, está con anticoagulantes, no sé, algún medicamento y por temor de mencionarlo dentro de la consulta, se menciona ya mucho más adelante cuando, no sé, por ejemplo, soy alérgico a algún anestésico y uno en X procedimiento usa anestésicos y uno no sabía. Entonces, es un adicional a lo que venimos hablando. Sí. Importante hacer una buena historia clínica de entrada. Perfecto. Tengo otra pregunta y es que me parece bastante interesante. Una persona que está llegando a los 40 e indica que nota que de pronto comenzó a envejecer fuertísimo. ¿Qué 3 procedimientos se haría uno si tiene 40 años y nota este envejecimiento que se está marcando? Bueno, yo esa pregunta
la debe responder la doctora Jenny y el doctor Pavón, porque yo soy de menos de 40, entonces no sé. Al contrario, a mí me parece. ¿A qué edad te entregaron la cédula? ¿Hace 20 días? Muy poquito, muy poquito. La Te- nueva. Te preguntaron por qué sonaba la rodilla, ¿cierto? Y entonces me entregaron ya la... A mí me parece, eso le iba a decir, a mí me parece que el doctor debería contarnos qué procedimientos no estéticos se pueden hacer a los 40. A los 40 años, no. No, pero fíjate tú, a mí no me da pena decirlo, yo tengo la fortuna de que yo pruebo todo antes de colocárselo a mis pacientes, yo pruebo todo. Y me gusta porque siento que puedo tener con certeza decirle al paciente qué puede servir más o qué puede servir menos. Yo me coloco todo, me hago todo, pero ya después de los 40, que el paciente dice estoy comenzando a tener cierto grado de flacidez y cosas que yo haría, que me haría yo, pues prácticamente aparatología, hacerme un Ultherapy me fascina porque empieza a mejorar también la parte de la flacidez y la formación de colágeno. Obviamente me colocaría un bioestimulador, que me he colocado varios. Y como lo pueden ver, aquí las muestras del bioestimulador. 3, pues obviamente Botox, aunque yo casi siempre lo llamo más como toxina, porque la toxina no se le niega a nadie. Para mí es el procedimiento más aplicado en el mundo, el que más aplico, y siento que pues obviamente esos 3 tipos de procedimientos son lo que yo me haría después de los 40 años, lo que significa que me los he aplicado unas 19 veces. A ver, Jenny, ¿tú qué más yo creo piensas? que obviamente también me los estoy haciendo. No solamente los aconsejamos, sino que no los los practicamos. Pero yo creo que también es un momento ideal donde tenemos que mirar cuál es nuestra rutina de cuidados de la piel, porque es un momento donde nuestra piel va cambiando. Entonces, tenemos un enfoque diferente a cuando teníamos 20 o cuando teníamos 30. Entonces, me parece fundamental para acompañar a todos estos procedimientos. También hacer los cambios oportunos y los que se requieran para que nuestra rutina de cuidados de la piel tenga los efectos que necesitamos. Sí, yo adicionaría el otro día, ponía en redes después de un láser como que me hice como, creo que me lo hizo Jenny, ya no me acuerdo, cómo se veía la piel y me decían, pero doctor, ¿usted para qué se lo hizo? Entonces yo le decía, es que uno puede comenzar antes, o sea, no toca esperar a que uno vea ya que la piel se deterioró mucho. Sí. Muchas veces comienza uno a estimular esta piel para que como que el tiempo se modifique. Esa paciente te preguntó, que te dijo antes, seguramente era mayor después de 60. ¿De tu mano? Pero es importante eso, es importante uno comenzarle a trabajar la piel. No hay que esperar a tener 70 años, ¿no? Puede comenzar así como el doctor Vélez a los 20, ¿cierto? A los 20. A los 20, sí. Exactamente. Sí. ¿Habrían algún otro procedimiento así que les como que recomendaran? Yo sé que obviamente esto hay que adaptarlo a cada persona, porque hay personas, por ejemplo, que, no sé, doctor, póngame toxina en la frente y uno ve que no mueven la frente, ¿sí? Entonces también hay que adoptarlo de acuerdo a cada paciente. No, yo pienso que básicamente lo que yo mencioné, lo que yo merezco es, pues obviamente, complementando con lo que dijo Jenny, pues una rutina de piel, porque la rutina de piel va cambiando también de acuerdo con los años, va cambiándonos la piel. Entonces uno tendría que también hacer ese cambiecito ahí en la parte de la rutina. Yo adicionaría de pronto a la pregunta que nos hace esta persona que escribe, y es, ¿y con qué frecuencia sería uno todo este tipo de situaciones? Bueno, pero entonces ya ahí sí habría que explicarle al paciente, pues obviamente la duración de cada uno de estos procedimientos. Yo me he aplicado pues varios bioestimuladores, más o menos la duración de estos bioestimuladores es alrededor de 10 meses, un año, y yo me lo aplico pues también anualmente, aparatos, me he hecho varias veces el Ultherapy, a veces complemento con otro ultrasonido cuando no quiero, pues que también tenemos el Dermazoom, entonces me hago sesiones de Dermazoom para terminar de mejorar esto. Pero en promedio son como un año. Sí, promedio un año más o menos. Pero expliquemos qué es el Dermazoom.
Pues el Dermasun es otro ultrasonido que tiene una función muy, muy parecida a la del Ultherapy. Obviamente la potencia no es la misma del Ultherapy y a veces con mucha frecuencia podemos combinar ambas cosas. El paciente se hace su sesión de Ulthera y después del 6º mes pues se hacen unas sesiones también de Dermasun y termina de complementar el efecto del Ulthera, que es una cosa importante. Bueno, tenemos otra pregunta como también hablando de la parte de aparatología y es una pregunta sobre la radiofrecuencia. La persona que escribe dice que le tiene mucho temor a las inyecciones y que ha visto como una alternativa para el manejo de sus problemas de la piel, la radiofrecuencia. ¿Qué pensamos de ello y qué efectividad tiene? Bueno, la radiofrecuencia a mí me encanta, es un aparato muy lindo. Sin embargo, depende del paciente, de la edad, de la necesidad. Yo tal vez usaría la radiofrecuencia, no sé, doctor Vélez, ¿usted qué opine? En pacientes un poco más jóvenes. Más jóvenes, sí. Porque aunque es un aparato muy lindo, tenemos aparatos mucho más potentes para cuando ya tenemos mucha más laxitud. Lo que hace una radiofrecuencia es hacer un calentamiento, de hecho bastante superficial, como en las 2 primeras capitas de la piel, también para regenerar colágeno y elastina, pero su potencia pues se va a quedar corta cuando necesitamos que tenga algún impacto en capitas mucho más profundas de la piel. Entonces yo lo recomendaría, por supuesto, como preventivo o como manejo en pacientes mucho más jóvenes. Sí, me imagino que el paciente se refería, pues obviamente a algún grado de flacidez de la piel. O sea, no sabemos qué problemas en la piel tenga la persona que escribió, pero lo que decía Jenny es cierto, o sea, todo depende también de la edad del paciente, o sea, y del grado de flacidez que tenga el paciente. Si el paciente tiene un grado de flacidez un poquito más severo, pues obviamente la radiofrecuencia algo le va a ayudar, pero no va a haber el efecto que él quiere con la radiofrecuencia. ¿Y qué pensamos sobre el tema del miedo a las agujas? ¿Esa radiofrecuencia implica agujas, no implica agujas? ¿Cómo es la Puede implicar agujas? Lo que pasa es que hay varios tipos de radiofrecuencia, una que es continua, que es solo emisión de calor, y otras donde se usan unas microagujas para abrir canales que permitan que ese calor pues penetre un poco más. Pero si el paciente es, como decimos nosotros, un poquito temeroso de las agujas normales de procedimientos inyectados, no se va a hacer las radiofrecuencias. Porque suele ser un poquito molesto. Suele ser mucho más dolorosas. Entonces, bueno, nos queda ese mensaje. Bueno, ya ha sido una sesión bastante rica en conocimiento. Primero, pues le quiero agradecer a todo nuestro público por todas estas inquietudes que tienen, motivarlos a que nos sigan escribiendo. Agradecerle al panel del día de hoy por todos estos conceptos que creo que han resultado muy útiles. Y yo diría que hemos tratado como 2 temas. Uno, fue hablando primero como de la parte de pelo. Y dentro de la parte de pelo hablamos un poquito de la parte de los injertos, de cómo después de la cirugía puede haber caída de pelo en las primeras semanas. También hablamos como de los diferentes tipos de alopecias y también hablamos un poquito de la importancia del manejo integral de este tipo de pacientes. A veces combinando con las partes quirúrgicas, a veces el tratamiento médico. Y luego pasamos como a la parte de los aparatos. Estuvimos viendo según la diferente tipo de procedimientos. Enfocamos también un poquito la explicación a la parte de las radiofrecuencias. Incluso tuvimos un capítulo para una parte para mencionar lo que de pronto no nos haríamos dentro del consultorio. Y bueno, yo creo que hemos logrado abarcar unos temas bastante importantes y variados. Nuevamente los invito a que nos sigan acompañando a este grupo de expertos en nuestra Bohanini Expert Table y los espero pronto en otro de estos episodios. Muchas gracias y que les vaya bien.